entren y puedan contestar ese cuestionario, que va a ser un poco una línea de trabajo como facilitador de grupo. Entonces me va a ayudar muchísimo para que pueda confiar en formar un poco algunos, señalar a algunos compañeros como ejes de algunos grupos para apoyo en el desarrollo de los procesos grupales que como experiencia de grupo queremos hacer. Entonces, el primer trabajito que les puse para hacer es este, ¿verdad? Mi perfil de facilitador. Entonces, me gustaría que contesten este cuestionario y entonces vamos a empezar por ahí nuestro trabajo. Les pongo un poco que me cuenten, verá si tienen experiencia como docentes, si trabajaron alguna vez con algún tipo de grupos liderando alguna experiencia, ¿verdad? Eso nos va a ayudar muchísimo para que podamos compartir y además, ¿verdad?, ir potenciando un poco esas habilidades que creemos que son las que son necesarias para un facilitador. Diferentes corrientes le llaman de manera diferente al que guía al grupo, ¿verdad? Nosotros preferimos llamarlo facilitador desde una perspectiva más constructivista, mirando al que va dirigiendo procesos grupales como un compañero más, ¿verdad? Ver que el que está haciendo esa experiencia con el grupo también forma parte de él y por más de que tenga el compromiso de guiar esa experiencia, también pueda ir comentando qué es lo que pasa con él mismo participando de ese grupo. Es decir, pueda transferenciar o pueda relatar sus vivencias desde una perspectiva de sentirse también parte y a la vez ser transformado en la interacción, ¿verdad? Hoy vamos a tirar nada más algunas herramientas iniciales para nuestra experiencia de grupo, que lo que queremos es justamente que nuestro quehacer no solamente sea teórico, sino que vaya a la par con la experiencia que hacemos con nuestros pequeños grupos. Por eso, Gloria ya me estaba facilitando la lista de los grupos con esa conformación básica que le pedí de 5 o 6 personas por grupo para que vayamos ya iniciando un poco esta primera experiencia de ir compartiendo trabajos grupales, ¿verdad? Bueno, los que no estuvieron en el primer encuentro, para mí esta cátedra va a ser acompañada por Tairi Bogado, que para mí va a ser un asistente en el sentido de ir acompañando los procesos tanto en teóricos como desde la práctica con ustedes, ¿verdad? Entonces, para los que no la conocen todavía, entonces me gustaría de que, Tairi, si estás ahí, entonces nos presentamos otra vez al grupo, ¿verdad? Porque siempre estas primeras clases son, para algunos van iniciando recién. Entonces, compartir esta experiencia desde el primer momento es para decir, vamos aprendiendo entre todos y haciendo experiencia grupal entre compañeros, ¿verdad? Hablamos hoy entonces de lo que es proceso de grupo. Me gustaría que utilicemos un poco el chat y digamos, ¿verdad? Qué tipo de experiencias grupales hemos tenido y si de qué manera esas experiencias de grupo influyeron positivamente en la vida de ustedes, ¿verdad? ¿Qué experiencias de grupo han tenido y de qué manera han influido positivamente?
esos comentarios. Me gustaría que, si por ahí está. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? Vamos Muy a... bien. Sí, Buenas noches. Mi nombre es Tairi Jazmín Bogado, así que me pueden decir o Tairi o me pueden decir Jazmín. Así que cualquier duda que necesiten, a las órdenes siempre. Y eso, les deseo éxito en todo su año y que aprovechen y quiten el jugo. Realmente la doctora tiene muchísimo conocimiento, así que es cuestión de que se interesen, hagan preguntas y saquen el jugo realmente a esta materia, que les puedo decir que no se van a arrepentir de hacer eso. Y eso. gracias, Tairi. Aquí José Carlos nos tira una frase que me gusta. Dice: tuve varias experiencias, profe, y me hizo dar cuenta de mis capacidades de trabajar y manejar a un grupo, ¿verdad? Que escribamos brevemente entonces nuestra experiencia en grupo, qué tipo de experiencia tuvieron y cómo fue que resultó positiva esa experiencia, para ver un poco desde qué experiencia vamos largando eh, nuestra revisión teórica. Buenas noches, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? Súper. No sé si es una experiencia, pero yo siempre trabajé con niños pequeños en grupo, Ujú, ¿verdad? Así, o sea, sería más bien en la iglesia y todo, pero creo que eso me ayudó a cuando hice mi práctica en tercero, a tipo no tener esa vergüenza con los adolescentes, porque pensaba que no me iba a ir bien. ujú, Pero por suerte súper bien o sea, tuve buenas críticas de los docentes y, o sea, ujú, no, es que, o sea, pude romper muy bien el hielo con ellos. ujú. Eh, Profe, que nada, sí, José Carlos. sí, profe, yo creo que justamente ahí se dio la experiencia de muchos en cuanto a nuestras prácticas docentes. Y Ujú, la experiencia más fuerte, digamos, que a mí me tocó, porque yo soy docente, digamos, y la experiencia más fuerte que a mí me tocó fue justamente en mis prácticas, donde uno de los grupos que yo tenía, porque yo enseñaba en el grupo de la noche, eh, tenían problemas con la cocaína, ujú, ¿verdad? Y cuando yo me fui lo al curso, ya la profesora, antes de eso, ya me habló, también la directora, me dijeron de que me van a ver para irse al baño, que se van y se drogan y todo ese tipo de cuestiones. ujú, Bueno, tocó, pasó de que hubo una experiencia de tocar el tema de sustancias, o sea, de drogas y embarazo y todo eso, y ellos tenían una embarazada a la cual ellos le hacían bullying, ujú, ¿verdad? Y era bastante incómodo, yo me di cuenta por la situación de la chica, entonces yo paré la clase. Estaba la profe presente y ellos estaban molestando. Y entonces les dije, miren, yo quiero hablar con ustedes y les voy a decir frente a todos. Yo soy una persona que tiene tal y tal y tal y tal actividad. Yo acá vengo para, no solamente para cumplir, sino que para aportar a la vida de ustedes. Y es como que le hablé de un trato más bien humano. Y vos sabes que, profe, desde esa vez eran los que más participaban en la clase, eran los que estaban callados. Y cuando yo iba a terminar mis prácticas, eran los que me decían, por favor, no vení vos, esta profesora es demasiado pesada, con ella no da gusto, esto, lo otro. Que incluso esa situación llegó a oídos de la directora y me mandó llamar, ¿verdad? Y me felicitó, me dijo que ellos ya no estaban teniendo control, digamos, sobre esas personas, ¿verdad? Y la importancia muchas veces de demostrar también de que nosotros como facilitadores somos seres humanos, que también tenemos nuestra vida, tenemos nuestras actividades y que nosotros queremos aportar y ayudar, que no es que nos vamos por mero cumplimiento. ujú. Asimismo, ¿verdad? Cuando nos acercamos a grupos, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de influir mucho y hacer tanto bien.
¿verdad? Ese trato humano que vos estás mencionando, el no obviar cosas que a veces no se dicen, hay que saber confrontar con el grupo, hay que saber hablar, hay que saber dirigir. Acá hay experiencias muy interesantes. Dice Gloria, la experiencia que tuve hasta ahora fue la práctica, lo positivo que pude rescatar es que me ayudó a darme cuenta de que tengo la habilidad de improvisar. Y esta es una cuestión muy interesante, ¿verdad? Porque los grupos siempre te van a estar pidiendo cosas inmediatas, ¿verdad? A veces uno tiene que saber cómo reaccionar o rápidamente armar algo para que el grupo pueda tener su mejor oportunidad, ¿verdad? El grupo hace mucho bien, pero también puede hacer mucho mal, ¿verdad? Mucho daño. Entonces, esto que estaba mencionando Carlos, ¿verdad? Son también experiencias negativas de grupo, ¿verdad? Que hay que saber volver cuando no hay buen trato y hay acoso en el grupo. Uno no tiene que pasar por alto, ¿verdad? Voy a hacerme como el que no me doy cuenta que le están maltratando a alguien. Eso es imposible, ¿verdad? Tenemos que comprometernos con la realidad de que está delante de nuestros ojos. Entonces, siempre hay que tener las estrategias para pensar en la mejor intervención. Como acá está diciendo, que hay que adaptar las dinámicas. Nadia, ¿sí? No, nada, quería también comentar mi experiencia con Sí. varios grupos. No sé si les doy primero y después hablo o hablo nomás ya. Sí, adelante, después seguimos con el chat. Bueno, la verdad de mi parte, yo fui facilitadora en 3 talleres. Mi primer taller fue con alumnos de una institución, no sé si puedo comentar, Sí, realmente. fue del Instituto de Formación Docente. Esa primera experiencia sí fue no tan grata, que digamos, porque nosotros teníamos pautados todos los horarios. En tal horario vamos a hacer tal dinámica, en otro horario tal dinámica, y cada dinámica tiene su objetivo, después de anotar, ¿verdad?, los pros, los contras. Y con ese grupo sí fue un poco forzado porque llegaron a tal punto de que hubieron algunos que de tan competitivos que eran, llegaban a la agresión. Entonces tuvimos que hacer toda un mapeo otra vez de decir, bueno, esta dinámica no vamos a hacer porque si hacemos esta dinámica puede ser que lleguen a los golpes. Entonces tuvimos que hacer una reestructuración de lo que teníamos ya anotado. Otro taller que también fui facilitadora también fue con los bomberos. Ese sí fue una grata participación. Ellos participaron bien, se animaron a todo, no dijeron no ni nada de lo normal, fuera lo normal. Otro taller que también fui facilitadora fue es un grupo de vendedores que se encarga de asesores de créditos para una empresa terciarizada. También fue una grata experiencia. También por parte de los participantes nos recibieron súper bien. Y aparte también, como estaban comentando los compañeros, la práctica docente. Ese también es una experiencia maravillosa, que aparte que estás trabajando con adolescentes, que suelen ser los más difíciles de tratar, uno se va dando cuenta, ¿verdad?, de sus habilidades para tratar con ellos, de poder ser tipo ese amigable y que te puedan tener esa confianza de que puedan participar en tu curso durante tu práctica, por lo cual yo siempre digo que es un poco difícil. También tengo también mi experiencia de como catequista, que siempre digo también que es fundamental, porque siempre me toca los grupos de confirmando, que suelen ser los más difíciles otra vez. Entonces, cada grupo que me va tocando te deja una experiencia única. Entonces vos también te vas formando, decir, bueno, yo fallé en esto, entonces para la próxima trato de enmendar ese error mío en el cual fallé. Es interesante en lo que decías, por más de que la experiencia de repente pueda parecer negativa, cuando hay agresividad en los grupos,
tenemos que nosotros justamente evidenciar estas situaciones para poder trabajar, ¿verdad?, los factores que son intrapsíquicos, ¿verdad? Porque el grupo justamente está ahí, ¿verdad?, existiendo como un ser vivo y a la vez, ¿verdad?, lógicamente que va a proyectarse, ¿verdad?, en el grupo todo lo que los miembros traen a él, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces vamos a tener que lidiar con las cuestiones que tienen que ver con los límites, ¿verdad?, de personales, ¿verdad?, la falta de contención, la incapacidad para frustrarse y para no, justamente la competitividad ya no es positiva, ¿verdad?, justamente, y que lleva a veces a la agresión, ¿verdad? Entonces, es interesante compartir estas primeras experiencias, que lo que ustedes como alumnos ya tienen lindas experiencias, tanto como facilitadores de grupo, como también ser miembros de grupo y haber aprendido de ser parte de él, ¿verdad? Eso es también muy, muy interesante, ¿verdad? Ser parte de un grupo es sentir que el grupo influye y yo puedo influir también. Eso es una experiencia muy rica también, ¿verdad? Aquí quiero leer lo que dice Luz. Además de las prácticas docentes, mi experiencia en grupo es como catequista, una habilidad notable la paciencia, ¿verdad?, con los chicos. Muy bien, esas habilidades, ¿verdad?, tendremos que ir desarrollando, ¿verdad? También quiero también hacer notar de que uno puede sentir como que el grupo no es mi habilidad, ¿verdad? Puede decir, bueno, yo lo último que voy a hacer es querer ser facilitador de un grupo, ¿verdad? Puede haber también compañeros que digan, bueno, yo soy demasiado tímido, yo no quiero hacer trabajo con grupo, ¿verdad? Pero un psicólogo, ¿verdad?, no se va a escapar de esa experiencia, ¿verdad? Ni si sos educacional, clínico, laboral, forense, la especialidad que tengamos, vamos a tener que trabajar con grupos en alguna vez, vamos a tener que estar delante de grupos. Entonces, nos tiene que salir de alguna manera estas concepciones de limitación que a veces nos ponemos, ¿verdad? No, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo. Tengo que tener cierta habilidad, aunque no sea mi preferencia, tengo que desarrollar cierta habilidad para estar delante de un grupo y poder conducir un proceso grupal, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Esa es un poco la idea, ¿verdad? Desarrollar cada uno en sí mismo esa habilidad. A veces es paciencia, a veces es simplemente ser capaz de tener una buena estructura en cuanto a una planificación y poder llevar con habilidad una técnica, ¿verdad? Y eso sí o sí lo podemos hacer todos, ¿verdad? Aunque no tengamos la suficiente habilidad, digamos, bueno, la voz no me ayudan, bueno, es que yo soy muy chica y si estoy delante de un grupo ni siquiera se me ve, o sea, algunas a veces pensamos que hasta la contextura física no nos ayuda para dirigir un grupo, ¿verdad? O la voz no nos ayuda, pero tenemos que saber ayudarnos, ¿verdad? Hoy día tenemos mucha tecnología para eso, cuando la voz no nos alcanza ya tenemos los micrófonos, cuando no hay altura usamos las tarimas, ¿verdad?, para ubicarnos un poco más arriba, ¿verdad? Siempre tenemos la posibilidad de trabajar en círculo para que la situación no nos supere, ¿verdad? Hay cuestiones que como técnicas tenemos que ir apropiándonos un poco, ¿verdad? Quiero leer un poco lo que terminaron de escribir. Profe, Sí, Carlos. sí, sobre lo que decís, ¿verdad? Yo creo también que es bastante, o sea, interesante aportar ahí la creatividad, porque yo al menos soy una persona que no soy muy alta, digamos, o sea, tengo 1,58 m, y es muy simpático porque, o sea, las personas que me conocen saben que soy bajito, y en las prácticas, por ejemplo, los adolescentes famosos, luego, tipo, el profe, la estatura, los te joden, y ahí es tipo el humor también, cómo vos vas
y tipo les haces entender de que eso no tiene nada de malo, de que ellos pueden tener 15 años, 14 años, ser más altos que vos, y tipo es enseñar, eso también es importante, la creatividad, creo. Así mismo es. Dice, yo trabajo en el Departamento de Recursos Humanos y lo que más me enseña es aceptar la diversidad, aceptar y trabajar con personas diferentes unas de otras. Sabemos que todos somos diferentes, pero buscar ese punto medio y aportar a pesar de las diferencias. Así mismo. Como dijo la compañera, el trabajar con personas te desafía a saber confrontar, a trabajar con uno mismo, a desarrollar la paciencia, uno crece en esas experiencias. Algunos grupos que tuve me ayudaron a crecer a sí mismo. Esto es lo que más resaltan en las experiencias de grupo y lo que nos dicen las teorías, ¿verdad? De que uno permea en el grupo lo que uno es y a la vez el otro nos entrega algo de sí mismo y ahí es donde nos enriquecemos, ¿verdad? He tenido la oportunidad de trabajar en grupos de estudio, de padres, de trabajo. He sido grato justamente trabajar con mi primer grupo en las prácticas docentes. Fue difícil al principio, luego se llevó de manera natural. Ahora en el ámbito laboral estoy en un grupo que al principio no fue muy accesible, pero hemos ido creciendo, superando cosas. Tanto así que hoy por hoy soy como la que lidera ese grupo humano. Es buenísimo. Eso es interesante, convertirse en un líder, ¿verdad? Un líder intencional es mucho mejor todavía cuando uno puede planificar y ayudar al grupo a llegar a lograr sus objetivos, ¿verdad? Hablamos del grupo en general, lo que destaco de mi experiencia es la influencia del grupo que hay y la desinhibición que surge a veces de forma negativa. Andrés, ¿no querés explicarnos un poquitito más cuando decís la desinhibición que surge de forma negativa? Hola, Sí. profe, buenas noches. Hola, Andrés. Yo me refiero más específicamente, cuando yo estaba en primer año, había leído en uno de los libros que teníamos como base, ¿verdad? Sí. Sobre esto. En el grupo, generalmente una persona cuando está sola no actúa de igual manera que cuando está en grupo. A eso me refiero a la desinhibición que hay, que hace cosas por influencia del grupo y por el hecho de estar entre muchas personas para a veces llamar la atención o simplemente por la euforia que se genera. Bien. Por eso hablaba al principio de cuáles necesidades personales cada uno mueve cuando está en grupo, ¿verdad? Esa necesidad de ser reconocido, la necesidad de ser valorado, que a veces no tenemos, y entonces las necesidades afectivas que tenemos, entonces es que está pidiendo atención más de lo necesario, ¿verdad? Lógicamente algo a nivel personal se trae, ¿verdad? Y entonces son esas cuestiones las que tenemos que manejar en grupo, ¿verdad? No se acaban las teorías individuales cuando trabajamos en grupo, se interpretan las teorías individuales, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos entender mejor el comportamiento humano cuando estamos en grupo, pero leyendo, ¿verdad? ¿Cuáles necesidades está detrás de esa conducta de ese sujeto que está en grupo, ¿verdad? Entonces, creo que trato humano es el secreto para trabajar con un grupo, darles lugar a cada persona, resaltando sus virtudes, no centrarnos en lo que está mal, así se les permite crecer y fortalecerlos, de modo que sean conscientes de sus potenciales. Muy bien. Brevemente, vamos a ver hoy una persona en grupo. Es nuestro escenario grupal que abrimos en la materia, ¿verdad? Vamos a compartir una presentación con unos delineamientos teóricos que estoy segura que no son nuevos, sino que solamente nos van a dar un marco de referencia para poder seguir avanzando con nuestro contenido. Como les digo, nuestro primer trabajo está en la plataforma, que es ver un poco el perfil de facilitador que cada uno tiene para el inicio del año, ¿verdad? Para que podamos decir al final, ¿verdad? Bueno, yo este año pude aprender tales y tales cosas. ¿Qué es lo que nos proponemos? Para que todo el grupo pase por una experiencia de grupo, de desarrollo, ¿verdad? Pequeños grupos que vamos a ir haciendo experiencia de aprendizaje
Y finalmente también tener la posibilidad de hacer una experiencia un poco más grande, ¿verdad? De estudio de casos y intervenciones en nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a presentar una pequeña PPT. Bien, ¿están viendo ahí? ¿Me confirman si ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Bien, entonces estábamos hablando del proceso, o sea, de la experiencia de grupo, pero nosotros sabemos que quienes están en grupo son las personas, ¿verdad? Y ese ser humano tiene sus necesidades propias, ¿verdad? Que como ser humano bio, psicosocial y espiritual tiene sus propias necesidades. Y esas necesidades son de pertenencia, ¿verdad? Sabemos que todos tenemos un núcleo base de nuestro grupo primario, que es la familia en primer lugar, que ya nos da muchos elementos de identidad, ¿verdad? Tenemos nuestro segundo grupo primario, por decir también la escuela o nuestra comunidad, que de alguna manera estructura nuestra forma de ser o nuestra manera, cómo fuimos construyendo nuestra propia, nuestro ser en relación, como dice aquí la presentación. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos formando parte de diferentes grupos que nos van dando no solamente aceptación, confirmación, validación de nuestra propia imagen personal y nos dan pertenencia, ¿verdad? Ahí aprendemos nuestro lenguaje, nuestras normas, nuestros valores y construimos nuestra propia, nuestro propio ser personal en un proceso que supera justamente el aislamiento, ¿verdad? Nosotros aprendemos a ser con otros, ¿verdad? En relación. Por eso construimos nuestros procesos de aceptación y confirmación en grupo, ¿verdad? Y justamente es eso cuando decíamos que hay personas que están pidiendo o llamando la atención o buscando de alguna manera lo que está buscando es su aceptación y confirmación, ¿verdad? Esto tiene que ver con la propia imagen personal delante de los demás, ¿verdad? Y siempre esto, decimos, se construye en relación con el otro, ¿verdad? Nuestros grupos primarios lo que nos ayudan es justamente a definirnos personalmente, ¿verdad? Dice Buber, ¿verdad? Que la sociedad humana en todos los niveles, las personas se confirman unas a otras de modo práctico, ¿verdad? En nuestras cualidades, nuestras capacidades. Entonces, nuestra sociedad puede llamarse humana en la medida en que nos confirmamos unos a otros, ¿verdad? Somos seres en relación, por eso necesitamos esto, ¿verdad? Y esto se da justamente en los procesos de encuentro humano, desde tú y yo, ¿verdad? Entonces, este tipo de aceptación o confirmación tiene que ver a veces muchas crisis personales también, pero en sí, ¿verdad? Nosotros nos confirmamos, digamos, con nuestra manera de movernos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con el otro, no solamente en relaciones sociales, sino en las relaciones íntimas también, ¿verdad? La confirmación siempre tiene que ver con el modo de pensar, con el modo de actuar. Entonces, esto que nos vamos de alguna manera definiendo y sintiéndonos seguros cuando nos aceptan los demás, ¿verdad? Entonces, en la medida que nos sentimos seguros, nos abrimos, digamos, en nuestra manera de pensar y decimos que somos auténticos en los grupos con los cuales
nos sentimos cómodos y nos sentimos bien, ¿verdad? Entonces el grupo es el principal ámbito de confirmación o también puede ser de desconfirmación, ¿verdad? Por eso la aceptación o el rechazo es lo que se busca siempre en grupo, ¿verdad? Y a veces se experimenta de manera negativa cuando uno vive un rechazo o una negación en grupo, ¿verdad? O como decía, una marginación, ¿verdad? Porque siempre lo que se busca es lo humanamente aceptable, es la integración, la aceptación del otro. A veces eso no se da en el grupo y uno tiene que promover la aceptación de otro, ¿verdad? Porque hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, la actitud del grupo siempre es la que debe ser promovida en el sentido de que sea un grupo que acepta y que valora al otro, que promueva el buen trato, que promueva que la otra persona sea aceptada en todas sus dimensiones. Y las necesidades afectivas, ¿verdad? Que tienen que también ser aceptadas, por decir, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay veces que venimos con muchas necesidades postergadas al grupo, ¿verdad? Y eso es fácilmente se puede ver cómo el ser humano se mueve en grupo y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pidiendo este ser humano, ¿verdad? ¿Qué está pidiendo, ¿verdad? Cuando es demasiado demandante, cuando está actuando de manera infantil, cuando realmente está queriendo primar su yo delante de los demás. Entonces hablamos de necesidades afectivas postergadas o de necesidades que están allí y debe de alguna manera llenarse y busca en el grupo, ¿verdad? Su socorro, por decir así, ¿verdad? Entonces la teoría del pozo primal es una teoría en donde a veces justamente se busca, ¿verdad? En el grupo llenar algo que a nivel personal justamente hay una necesidad de ser solucionada, por decir. Entonces, nuestros grupos primarios siempre vamos a estar justamente viviendo este grado de significación, ¿verdad? Los grupos primarios justamente son los que llenan nuestras necesidades primarias, ¿verdad? Y ahí tiene que ver con los afectos, tiene que ver con ese reconocimiento y valoración que estábamos diciendo, ¿verdad? Y si no llenamos esa necesidad humana básica en nuestros grupos primarios, ¿verdad? Sí tenemos, vamos teniendo más y más frustraciones y a veces hasta nos volvemos agresivos porque no hemos recibido eso que necesitamos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar, ¿verdad? Cuando vemos sujetos que están con mucha agresividad en el grupo o solicitando siempre la demanda a sus necesidades, ¿verdad? Tratar de entender esa interacción que puede ser defectuosa o demandante para realmente contener de alguna manera esa demanda personal. Los grupos que nosotros conocemos y que más fácilmente podemos influenciar o tener en cuenta para que estos espacios sean sanadores de los vínculos defectuosos, justamente son los grupos de la escuela o inclusive la universidad, ¿verdad? En donde uno puede seguir jugando el juego de ser aceptado, amado, reconocido, para afirmarse y justamente hacerse un adulto responsable y un adulto que realmente pueda salir adelante con sus propios, con sus
propios, por decir, nuestras propias heridas y nuestras propias insatisfacciones. Entonces, el énfasis en la disciplina a veces tiene que ver con que no son tomadas en cuenta, como dice aquí, las tensiones y las frustraciones de los individuos a nivel personal, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? ¿En serio? ¿Hasta ahí? Profe, tenés que darle en producir, en reproducir. ¿Por qué no me dijeron horas? Mira un poco, hace tanto ya. ¿Qué pase? Yo tenía miedo, profe, pero tenés que darle reproducir. Pero está en compartir. Sí, y ahí en tu pantalla tenés que darle. ¿Eh? Espera un poco. ¿Se quedó en la primera? O no sé. Sí, profe, hay que poner para compartir pantalla completa. A ver. No una sola ventana, sino la pantalla completa. Y ahí se puede. Profe, dejaste atrás de compartir. A ver. Vuelvo a intentar. Toda tu pantalla. No sé qué pasa. Toda tu pantalla. Ahí está. No sé qué pasa. Ahí estás compartiendo. Y ahora vas directo nomás a tu PPT, profe. ¿Eh? Ahí se ve, profe. ¿Ahí se ve? Sí se ve. Ahí Las apretas personas en los PPT. grupos, dice. Sí. Y ahí ponen. ¿Ustedes ven? Se no. Sí, ahora tenés que ir a tu documento, profe, de PPT. Sí. ¿Y ustedes ven ahí? Sí se ve. Ahora sí se ve las Profe, personas ahora en los sí se grupos. ve. Ahora ven. Ahí se ve. Sí se ve, profe, que estás cambiando las diapositivas. Perfecto. Bueno, mira, un poco yo me estaba hablando sola y ustedes ni ahí. Bueno, Yo no te quería interrumpir, profe. bueno, pero por lo menos me seguían en el diálogo, por lo menos en el discurso, quiero decir. Sí, profe, eso sí. Bueno, ahí nos quedamos porque estábamos hablando de la confirmación y
las necesidades individuales expresadas en los grupos, ¿verdad? Las necesidades afectivas postergadas y los grupos que son significativos. Tairi, por favor, vos haceme siempre las correcciones. Por favor. Dale, profe. Bueno, hablaba el primer grupo que puede verse, ¿verdad? Primero la familia, luego la escuela y luego el trabajo, pasando de las necesidades propias, personales de desarrollo. Y en los grupos que son los grupos más cotidianos que se dan como este tipo de experiencias, ¿verdad? Grupos que pueden ser de competencia, grupos que pueden generar confianza o desconfianza, o que pueden haber justamente estas experiencias de integración, participación y buen trato. Y también pueden tener que ver con experiencias como de antagonismo o de autoritarismo. Son los grupos que nos demandan mayor exigencia en toda nuestra vida, ¿verdad? Tanto la escuela, que ocupa muchos años de nuestra vida, y el mundo laboral, ¿verdad? En donde recién la compañera nos decía que uno puede convertirse en un líder positivo para ayudar al grupo laboral a desarrollar sus objetivos, ¿verdad? Y José Bleger aquí nos dice en la teoría, ¿verdad?, que el grupo operativo nos enseña que un grupo no solo puede ocurrir una degradación de las funciones psicológicas superiores y una reactivación de niveles regresivos y psicóticos, sino puede lograr el más completo grado de elaboración y funcionamiento de los niveles más integrados y superiores del ser humano. ¿Qué quiere decir? Podemos ser los mejores o los peores. Todo esto puede ocurrir en el grupo, ¿verdad? Puede ser así que un grupo tanto puede curar, organizar, como desorganizar, y integrar como desintegrar. Fíjense entonces que a mí me encanta esta afirmación de Bleger, porque realmente subraya la potencia que tiene un grupo, ¿verdad? Todo esto puede ocurrir. Puede ocurrir que sea tanto el bien que hagamos, como puede ser que sea un desastre, ¿verdad? Y eso muchas veces es así, ¿verdad? Cuando vienen las personas y sufren a consecuencia de su grupo laboral, o como también ocurre en los terapeutas familiares. Sabemos perfectamente cuando las familias sufren y vienen a plantear sus crisis a nivel familiar, ¿verdad? Entonces el grupo puede ser sano, ¿verdad? Como también puede ser un grupo enfermo, ¿verdad? Y esto ya la teoría también nos lo dice, ¿verdad? Que un grupo es sano cuando hay solidaridad, cuando hay cohesión, cuando la persona se siente que puede ser ella misma sin máscaras, ¿verdad? Qué interesante es esta expresión de poder ser uno mismo en un grupo, o ser confirmado y aceptado por cada uno de sus miembros, ¿verdad? Esta es una experiencia muy rica. Por eso cuando nos toca a nosotros ser docentes en un aula, es muy interesante trabajar en la promoción de la integración de los grupos, ¿verdad? Y es justamente buscar que aprendan a trabajar juntos, ¿verdad? Porque solamente cuando se trabaja en cooperación, se hacen cosas juntos, uno se conoce, ¿verdad? Porque no podemos conocer el potencial del otro si no lo vemos en desarrollo. Entonces, siempre promover el grupo significa hacer cosas juntos. Es un poco lo que nos va a decir después la experiencia de los grupos de Pichon-Rivière, ¿verdad? Que nos va a hablar un poco de los grupos operativos. ¿Ustedes ya leyeron a Pichon-Rivière? ¿Conocen la teoría de él? ¿Ya leyeron No, algo? profe, yo no le leí todavía. ¿No? ¿Le escucharon ya? Yo no, profe.
Ujú. Bueno, Esta es la primera vez que escucho, profe. la primera vez. Bueno, es importante justamente comenzar a escuchar los nombres de los que lideran las teorías de los grupos, ¿verdad? Bueno, estos mecanismos que obstaculizan, les pongo también un poco para repasar, que ustedes habrán estudiado esto el año pasado también, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos que obstaculizan el desarrollo de un grupo sano, ¿verdad? El dominio de unos sobre otros, la competencia, la lucha de poder, ¿verdad? Los grupos, subgrupos antagónicos, un grupo en contra de otro, eso suele haber en los grupos cursos, ¿verdad? Cuando son muchos, cuando hay descalificación, cuando hay agresión física o psíquica, ¿verdad? Esto que decíamos, el acoso, que aparece mucho en los grupos, la discriminación o las dependencias, las relaciones, unas personas que se dejan manejar por otras, eso es dependencia, ¿verdad? La negación de la subjetividad también se puede dar en la distancia, la indiferencia, la incomunicación, todas son mecanismos que obstaculizan, ¿verdad? Desvalorización de lo afectivo, el exagerado formalismo, la falta de espontaneidad en los grupos, o bien las situaciones de depresión que también se pueden ver en muchos grupos, y no estimular el desarrollo personal. También se puede eso notar en los grupos, o a veces cuando hay exagerado etnocentrismo negativo, dice cuando un grupo es demasiado cerrado, ¿verdad? Y no se abre hacia los otros. Este autor también nos habla de que es importante, ¿verdad? Desde nuestra subjetividad, esto que también se puede ver en los grupos, las heridas, ¿verdad? Y las heridas tienen que ver con nuestra historia, ¿verdad? Todos estamos compartiendo situaciones de grupo, pero nadie sabe toda la historia del otro, ¿verdad? Entonces, por eso a veces cuando estamos en grupo tenemos que tomar en cuenta que hay espacios que son íntimos, ¿verdad? Que puede tocar una herida, que es importante de repente tener esa prudencia en el respeto del otro, ¿verdad? Y eso tiene que ver con nuestros límites personales, ¿verdad? A veces somos como esponjitas que necesitamos mucho de los demás, o a veces somos también personas que somos tan ya independientes que la cercanía del otro un poco nos molesta. Entonces hay que saber vivir con esas diferencias, ¿verdad? Y tener también esa riqueza de poder convivir con personas diferentes, ¿verdad? Entonces, con quienes no toleran, ¿verdad?, la invasión, como aquellas personas que se sienten como abandonadas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas teorías como para que cuando veamos a las individualidades moverse en el grupo, poder entender un poco esa lógica de lo que debemos mover. También decimos que en el grupo la relación puede ser sanadora, ¿verdad? Permitir entonces a través de una relación empática nuevas experiencias de relación que pueden sanar, ¿verdad? Encuentro de dos personas humanas, no de sus heridas no resueltas, sino de un contacto constructivo con el otro, ¿verdad? Entonces, romper con estereotipos defensivos y establecer vínculos saludables, armoniosos, constructivos desde donde lo pasado y presente cobren vitalidad y sentido. Es decir, a veces
Muchas personas pueden tener miedo a acercarse, ¿verdad? Miedo o poca confianza de acercarse a otros, ¿verdad? Por la propia experiencia personal que dice, somos más desconfiados y más miedosos cuanto menos hemos experimentado el amor en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para al mirar, ¿verdad?, cómo nos movemos en el grupo. La relación sanadora como la presencia para establecer fronteras, distancia, contacto, mensajes de buena madre y buen padre, promover la confianza, la contención, la congruencia y reflejos adecuados, ¿verdad? Nuestras relaciones primogénias, ¿verdad? Primigenias, como dice el psicoanálisis o las teorías vinculares, hablan de que en nuestro nido familiar se tejieron, era principalmente nuestro contento emocional. Si nuestro contento emocional no fue suficiente, vamos a estar buscando siempre afuera, ¿verdad?, en nuestros grupos, en otros grupos, ese contento que nos faltó. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para ir buscando el amor para todos, ¿verdad? Esta es nuestra bibliografía para esta presentación y que está también dentro de nuestra bibliografía básica, ¿verdad? Ahora dejo de compartir como para que podamos comentar un poquitito esto. Bien, cuando hablamos entonces hoy de nuestro marco con respecto a los fenómenos de grupo, ¿verdad? Somos seres individuales en medio del avatar de un desarrollo grupal, ¿verdad? Y a veces esa experiencia de grupo puede ser muy desafiante para las heridas personales, por eso es que necesitamos que una teoría vincular que nos contenga también en ese proceso de grupo, ¿verdad? De hecho, vamos a revisar todas las teorías, no solamente las teorías vinculares, que es la que yo les presenté ahora con esto, ¿verdad? Como que el grupo puede ser sanador, justamente cuando nuestras necesidades afectivas y emocionales están, el grupo puede sanar mucho. Pero también tenemos que tener esa capacidad de leer esas necesidades individuales en los grupos y justamente tener la oportunidad, ¿verdad?, de que ese grupo tenga el potencial para ser sanado. Abro un poco el chat para poder conversar otra vez sobre esto, ¿verdad? Cómo manejar estas necesidades individuales en un contexto grupal. Profe, también están los casos en donde las personas se quiebran dentro de los grupos, ¿verdad? Y sí o sí es necesario hacer el cierre con esas personas. Muchas veces en el momento u otras apartarles del grupo y hacer el cierre de forma individual. Pero pasa mucho cuando se tocan justamente ese tipo de temas, ¿verdad? Bueno, esto que decís cierre tiene que ver con un constructo teórico, ¿verdad? A veces es importante que se abra, ¿verdad? No precisamente que se cierre, sino que de verdad esa persona pueda, como dice Gestalt, dice, darse cuenta de que esa es una herida, ¿verdad? Y de que tiene que tomar en cuenta que eso lo tiene que trabajar en su vida, ¿verdad? Y no va a ser precisamente en una sola experiencia de grupo que va a cerrar precisamente, ¿verdad? Sino que tendrá que tener en cuenta que tiene que trabajarlo, ¿verdad? Nosotros simplemente nuestras necesidades tenemos que hacernos cargo y eso te puede llevar no solamente una reunión de grupo, sino te puede llevar toda una vida a desarrollar una contención emocional porque yo no tuve el afecto suficiente en mi vida, ¿verdad? Eso no lo puedo resolver en una reunión de grupo, pero sí tengo que tener en cuenta que
que soy una persona afectivamente carente. Entonces, es bastante serio trabajar en grupos, ¿verdad? Y como decís, y cuando me doy cuenta que se abrió una herida y que se pudo quebrar una persona, ¿verdad? Simplemente yo digo, me doy cuenta de eso. No me hago el desentendido y miro para otro lado porque esa persona está lagrimeando o porque buscó evadir una situación, sino que tomo en cuenta, ¿verdad?, de que esa es una situación que le va a requerir mayor esfuerzo a esa persona, ¿verdad? Porque evidentemente que reaccionó de otra manera, ¿verdad? Así es. En el grupo se dan tantas cosas que realmente tenemos que, así como uno toma, se hace experto en manejar, por ejemplo, con propiedad una técnica, también en grupo uno tiene que afianzar estas cosas, ¿verdad? Tenés la capacidad de observar lo individual, pero al mismo tiempo el proceso grupal, ¿verdad? No perder de vista el grupo, pero también mirar lo individual, ¿verdad? Al final de cada encuentro uno tiene que hacer esa mirada global y una mirada, ¿qué pasó con esa persona que dijo esta frase? Mira, ¿por qué esta contestó de esta manera? ¿Será que qué hay detrás de eso? A veces uno puede recomendar atención psicológica, así como está diciendo acá la compañera Gloria, ¿verdad? Porque a veces nuestra participación como facilitador puede ser de una sola vez nomás, es cierto, ¿verdad? Uno cuando es tallerista, ¿verdad?, va de paso, ¿verdad? Pero si es un docente y está siendo protagonista de todo un proceso de un año, entonces sí puede hacer más señalizaciones y puede conversar en privado con esa persona y puede acompañar, ¿verdad? Puede acompañar. Eso es fundamental. Nosotros lo que queremos hacer en este año es que nuestros grupos de encuentro, desde la próxima clase vamos a hablar de nuestros grupos de encuentro, que vamos a reunirnos en pequeños grupos para hacer proceso de grupo, ¿verdad? Para conversar, para contenernos entre nosotros, para hacer esa experiencia, que cada uno sea facilitador y pueda promover, construir entre nosotros lazos un poco más importantes que como compañeros, ¿verdad? Que nos apoyemos, que este año es bastante complicado y difícil todavía y nos va a requerir entonces poner el hombro al lado del otro para que juntos podamos llegar al final de este año, porque nos está haciendo bastante difícil para todos, ¿verdad? Nuestras familias están pasando economías diferentes, ¿verdad?, en este año. Estamos afectivamente con una distancia que nos hace sufrir, ¿verdad? Estamos soportando esta virtualidad en nuestra universidad. Estamos pasando cosas argeles, pero que nos están haciendo ser creativos y también solidarios, ¿verdad? Y eso es muy bueno, ¿verdad? Somos un poco todos resilientes, ¿verdad? Estamos sacando el pecho para todas estas dificultades, ¿verdad? Y es importante. ¿Alguien que quiera compartir entre lo que estuvimos conversando y la presentación? ¿Cómo se juega la dinámica entre lo individual y lo grupal? Esa es un poco lo que estuvimos hablando, ¿verdad? El ser humano en el grupo, ¿verdad? Y cómo ese grupo puede ser sanador, pero también puede ser no sanador si nosotros no estamos vigilando estos obstáculos, ¿verdad? Porque pueden haber obstáculos y nosotros no podemos hacernos lo desentendido. Hay alguien que quiere burlarse de otro en el grupo, hay alguien que quiere discriminar al otro, no me voy a hacer el desentendido, voy a tener que ponerme a confrontar eso y a poner el punto donde debe ponerse el punto, ¿verdad? Entonces tenemos que construir un grupo sano, ¿verdad? Eso se construye, no es un azar, ¿verdad? Ah, yo estoy en un grupo, qué lindo mi grupo. Bueno, no, pero el grupo se construye, ¿verdad? Yo soy protagonista de un grupo lindo porque yo hago cosas para que el grupo sea lindo, ¿verdad? Lindo no solamente porque yo me hallo, sino porque estoy haciendo
cosas para que ese grupo sea un grupo positivo. Es decir, estoy poniendo energía, estoy poniendo pensamiento, estoy poniendo actividad, estoy poniendo creatividad, estoy poniendo afectividad, ¿verdad? Porque si yo no le dedico tiempo al grupo, entonces el grupo no se desarrolla tampoco, ¿verdad? Un grupo no existe en la nada, un grupo existe en la medida que uno se reúne, que un grupo habla, que un grupo comparte, que hace cosas juntos, ¿verdad? Entonces ahí recién existe un grupo. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Realmente con respecto a lo que entré tarde lamentablemente a la clase, pero rescato mucho el tema sobre lo que es un grupo, ¿verdad? Y un grupo en todo lo que representa en cualquier ámbito de la vida del ser humano, en lo laboral, en la parte educativa, mismo en la familia, ¿verdad? O sea, existen los grupos en todas partes. Y así como dijo recién usted, uno construye, uno hace que el grupo pueda o funcionar o no funcionar y puede llegar a entorpecer, laboralmente hablando, digo, ahora uno puede llegar a entorpecer una gestión completa de una institución si es que en un grupo hay alguien que o no está siendo integrado realmente o no está siendo aceptado o no está siendo guiado mismo, ¿verdad? Porque hay veces que uno viene de otro sector a querer acomodarse en un grupo nuevo y si es que la gente o los miembros no lo acompañan, eh, o se derrumba el grupo o se derrumba la persona. Una de las dos cosas sí o sí va a pasar. Y es muy interesante además porque justo estoy pasando yo por una transición en el trabajo y cuesta mucho cuando este tipo de cosas van sucediendo, ¿verdad? Y la otra, hay gente que no le gusta luego ni ser aceptado ni ser integrado. Viene a lo mejor de otro sector o de otro lado con una idea totalmente diferente y no se acomoda, no se adecua, no se adapta y quiere implementar cosas que no son, ¿verdad? Y hay un grupo más antiguo, digamos, o un grupo de personas más con más conocimientos en el área en el que se está integrando este nuevo y si el otro no quiere formar parte, es rechazado, ¿verdad? O sea, el rechazo de otros. Interesante lo que estaba comentando usted. Hay muchos, esto que estás comentando, ¿verdad? Es todo para un estudio de caso de teorías de grupo, ¿verdad? Porque cuando uno viene a un grupo, viene como un extranjero que viene con un lenguaje, una manera propia de ser y tiene que entender todo lo que es la cultura del grupo, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Y realmente en el grupo laboral ocurren muchísimas cosas y esto que decís de aceptación y resistencia y sobre todo cuando hay modos de trabajo diferentes, requiere muchas técnicas para la adecuación, ¿verdad? Acá Francis está planteando algo que me gustaría considerar. Dice, en el caso que haya alguien que quiera o de hecho se burla de uno o de varios de los integrantes, uno le llama la atención en público o en privado. Me gustaría, bueno, este también es como para un estudio de caso de grupos. Estos van a ser nuestros abordajes de grupo. Cuando estudiemos todas las teorías de grupo, ¿verdad? Yo les voy a poner como uno de estos estudios de caso, ¿verdad? Pero ahora respondo brevemente, ¿verdad? Una burla, ¿verdad? Es una descalificación o es una desvalorización, ¿verdad? Y uno no debe permitir nunca este tipo de vinculación o de relacionamiento en un grupo, porque de entrada ya estás trabajando, se está promoviendo el malestar en el grupo, ¿verdad? O sea, uno tiene que buscar un grupo sano y tiene
que entrar o sea, una de las pautas, ¿verdad? O acuerdos que tiene que haber en un grupo es que no debe haber ni maltrato, ni rechazo, ni marginación a nadie, ¿verdad? Justamente el buen trato tiene que ser uno de los, el aceptar al otro, ¿verdad? Con sus diferencias, ¿verdad? Tiene que ser uno de los ejes de la conformación de grupos sanos, ¿verdad? Entonces, podría decir mucho más cosas si sé de qué grupo se trata, ¿verdad? Pero por dar una respuesta global así, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar por grupos saludables, ¿verdad? Y esto hay que hacerlo, saber, ¿verdad? A todos, a nivel global, ¿verdad? Nosotros no podemos permitir que estemos aceptando un rechazo o una marginación a ninguno, ¿verdad? Porque ese tiene que ser el acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo construido porque estamos intentando un grupo sano, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera hacer una observación, cooperar en esta reflexión? Bien, entiendo que estamos empezando simplemente poniendo el marco desde lo individual a lo grupal. Esto es lo que vamos a partir de ahora con cada una de las teorías que estudiemos. Cada una de las teorías nos va a decir cómo considera al ser humano en su dinamismo y cómo cree que es bueno promoverlo en su desarrollo en un grupo, ¿verdad? Vamos a ver todas las teorías. Por eso que me interesa muchísimo que para la próxima semana todos estén respondiendo ya esa línea de base que les pido como facilitador de grupo, y les vamos a poner también una ficha de alumno que nos gustaría que completen para que tengamos en claro ya las individualidades también, ¿verdad? Hemos construido ya un listado para tener desde la próxima clase nuestros grupos formados, de manera que desde la próxima semana yo voy a estar dando ya, ¿verdad?, las coordenadas para trabajar los grupos de encuentro. La próxima semana ese es nuestro tema, grupos de encuentro, y el desafío para las reuniones grupales desde la próxima semana. Entonces, el desafío es que nos encontremos, sí, la mayoría la próxima semana para empezar nuestros trabajos de grupo. Gloria, si me ayudas en esto, entonces te voy a agradecer desde ya. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. Y cuento con ustedes para este trabajo, ¿ok? Dale, profe, gracias. Buenas noches, que pasen bien la semana. Un abrazo para cada uno. Que estén bien. Gracias, profe. Feliz fin de semana para vos. Gracias, Que estés profe. bien. Igualmente. Gracias, profe.